Increíble y sorpresivo, mujer negra detenida por la policía, revelando su poder como jueza. Ana caminaba por las calles de su vibrante barrio, cansada tras un largo día en la corte. La luz dorada del atardecer teñía los edificios coloridos a su alrededor. Sin embargo, cuando entró en la tienda local a comprar algunos víveres, todo cambió. Fue abordada por la policía. La voz de un oficial resonó dura, como un trueno que perforó el bullicio de la tienda. ¿Qué hace aquí? El malestar se instaló en su pecho. ¿Por qué ella? Quienes la rodeaban comenzaron a murmurar, sus ojos fijos en el escenario que se desarrollaba. Ana sintió un nudo en el estómago, mientras la confusión le crecía. No puedo dejar que esto me descontrole, pensó. Pero la ansiedad comenzó a dibujar sombras sobre su mente. Recordó la inseguridad que había sentido en la escuela, cuando sus talentos eran ignorados por ser negra. Soy una jueza. Esa idea era un bastión, una flecha que la había llevado hasta donde estaba, pero ahora parecía tan frágil. Mientras el oficial la presionaba con preguntas, un mar de emociones inundó su ser. La rabia tejió su angustia, la injusticia que sentía en ese instante era un eco de su infante de años. La determinación que su madre le enseñó siempre se conjuraba en situaciones difíciles. Mantente firme. Pero, ¿estaba preparada para afrontar esto en público, mientras todos la miraban? El peso de la historia de su familia la aplastaba, y ese legado se sentía como un yugo en sus hombros. No sé por qué me están deteniendo, respondió, tratando de mantener la voz estable. Sin embargo, las dudas comenzaron a florecer en su mente. ¿Y si esto arruinara su carrera profesional? Su imagen. Como jueza no solo era un cargo, era un símbolo de esperanza, una mujer que había luchado por su lugar en el sistema que tan a menudo la había negado. Y ahora, aquí estaba, desafiada y acorralada. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, mientras sus amigos y conocidos comenzaron a agruparse a su alrededor, el aire se tornó más denso. Ana escuchó fragmentos de conversaciones que la hacían preguntas silenciosas. ¿Cómo es posible que esto le pase a ella? ¿Dónde está la justicia? Su corazón palpitaba con cada palabra. ¿Era este el momento que había estado preparando toda su vida? Esa fuerza que sentía reverberar en la esperanza de su comunidad era una espada de doble filo, necesitaba ser fuerte, pero al mismo tiempo se sentía tan vulnerable. El interrogatorio continuaba y la angustia se transformaba en un grito sordo en su interior. ¿Puedo realmente enfrentar esto? Su mente estaba en guerra. El miedo a la exposición la paralizaba, pero había algo más, un fuego que empezaba a encenderse. Soy una jueza. La frase resonó en su pecho. Esa identificación era más que una palabra, era una declaración de su existencia, un recordatorio de que tenía el poder de cambiar la narrativa. Pero cada segundo que pasaba, el estigma de la vigilancia y la sospecha persistía, envolviéndola en una atmósfera de incertidumbre. Mientras el oficial la miraba con desdén, Ana supo que este no era solo un ataque a su persona, sino un ataque a su dignidad, a todo lo que representaba. De repente, las preguntas de la gente se volvieron un mar de ruido, y Ana se encontraba en un punto de ebullición. Todos los ojos estaban sobre ella, y comprendió que una chispa de resistencia comenzaba a emergir de su ser. ¿Sería capaz de transformar esta injusticia en un impulso que inspirara a otros? Su futuro estaba en juego, y la historia de Ana apenas comenzaba. La presión se acumulaba en el aire, pesada y palpable. Ana sentía como cada mirada en la tienda se transformaba en una lanza que la atravesaba.
Los murmullos a su alrededor se entrelazaban con sus pensamientos, creando un crescendo de ansiedad que amenazaba con desbordarse. En lugar de quebrarse, encontró en su interior una voz que clamaba por justicia. No soy solo una jueza, soy la voz de muchos. Esa convicción se erigía ante ella como un escudo. Se debatía entre dos mundos, el juicio que el oficial emitía en su mente y la imagen de sí misma que había forjado tras años de lucha. Aquello que estaba en juego no era solo su figura pública, era la representación de lo que tantos anhelaban. La conexión con sus raíces la impulsó, una herencia de resistencia que provenía de generaciones de mujeres que se habían enfrentado al sistema. Quiero hablar con un abogado, exigió, su voz ahora tan firme que resonó por encima del murmullo general. Era un acto de desafío y un reconocimiento de su poder, un camino que había rectificado su historia personal. El oficial titubeó, y Ana vio cómo su sorpresa se mezclaba con el escepticismo. No era la primera vez que alguien intentaba pisotear su dignidad, pero lo que ella traía consigo era diferente. Era su conocimiento del sistema, su formación y sobre todo, su experiencia vital. En medio del caos emocional, pudo escuchar a sus amigos empujando suavemente la corriente de apoyo a su alrededor. Lentamente, fue tomando fuerzas de su comunidad, ese era su verdadero potencial. Al darse cuenta, sus miedos se transformaron en determinación. El interrogatorio se volvió más intenso, pero su mente empezó a elaborar una estrategia. Cada respuesta debía estar cargada de sustancia, cada palabra una afirmación de su posición. Ana sintió el nudo en su estómago disolverse. La ansiedad empezó a dar paso a un claro enfoque. Esto no es solo sobre mí, es una oportunidad para demostrar que no seré silenciada. Los desafíos con los que se enfrentaba no solo se manifestaban en esa situación, sino que eran el reflejo de un contexto más amplio y doloroso. Aquello que sentía en su pecho no era solo por ella. Era por todas las injusticias que había presenciado, por cada víctima de un sistema que, a menudo, fallaba. La tienda, una vez un refugio familiar, ahora se sentía como una arena de juicio. Pero en ella emergió una astucia precisa. ¿Y si utilizo este momento para abrir la puerta a una conversación más grande? Andrés, el abogado de su confianza, sabía exactamente cómo proceder en situaciones como esta. Voy a llamar a mi abogado. Esto es un abuso, exclamó, mientras comenzaba a tomar su teléfono con firmeza. Las intervenciones policiales no debían quedar sin respuesta, y era su responsabilidad transformarlas en un acto de valentía. Mientras marcaba el número, se dio cuenta de que no solo se trataba de su defensa. Estaba lanzando un grito de protesta. La indignación se encendía en su interior, y las miradas que una vez la pusieron en el centro del escrutinio ahora parecían animarla. Quizás este era el momento decisivo que necesitaba para reclamar su voz y, con eso, iluminar el camino para otros que estuvieran atrapados en las sombras. La llamada resonó ante sus oídos como un eco de esperanza. Tenía un ancla, un medio para transformar una experiencia humillante en una plataforma para hacer visible esta realidad. Pero, antes de que su abogado pudiera contestar, sintió el peso de la incertidumbre. ¿Cómo reaccionarían cuando entendieran lo que estaba en juego? La lucha apenas comenzaba, y el futuro dependía de cómo navegaría ahora esta complejidad, y en ese instante, su mirada se encontró con la del oficial. La mirada era más que un enfrentamiento, era un desafío. Ana sentía que, de alguna manera, estaba a punto de despertar una tormenta. En la confrontación que se avecinaba, su papel como jueza empezaba a obtener un significado diferente. Reflexionando sobre lo que significaba ser la voz de la justicia, se preguntó, ¿qué otros secretos desentrañaría? ¿Al ser forzada a confrontar su propia vulnerabilidad? El poder de la justicia y la fortaleza que poseía se manifestaría en los próximos pasos que daría. Su viaje hacia la confrontación era inevitable, y pronto se vería despojada de la máscara de la jueza ideal para revelarse como una figura auténtica y desafiante. Lo que estaba a punto de suceder podría cambiarla para siempre. La batalla por su verdad apenas comenzaba. El silencio que siguió a su requerimiento fue casi ensordecedor.
Ana sentía que todos los ojos estaban fijos en ella, pero en vez de sentirse acorralada, una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. Tenía la oportunidad de actuar, de transformarlo todo en una guerra personal por la justicia. Sus dedos apretaron el teléfono mientras su mente giraba en torno a los siguientes pasos a seguir. La voz de Andrés al otro lado de la línea fue un ancla en medio de la tormenta. Ana, ¿estás bien? Esa simple frase, dicha con una firmeza que solo alguien que te conoce puede proporcionar, le dio fuerza. Estoy en una situación complicada con la policía. Necesito que vengas aquí, respondió, modulando su tono para que no se escandalizara. Sabía que no solo su vida estaba en juego, sino también su carrera y su lucha por un mundo más equitativo. Mientras aguardaba la respuesta del abogado, los murmullos se convertían en un murmullo ensordecedor. Las miradas fluctuaban entre la curiosidad y la desaprobación. Ana comenzó a reflexionar sobre su propio camino profesional, su arduo trabajo que parecía estar a punto de desmoronarse. ¿Cuántas veces había lidiado con situaciones desafiantes en la corte y había mantenido la compostura? Esta vez, la situación era más personal, pero la esencia del reto era la misma. Cada segundo que pasaba aumentaba la presión en su pecho. Mirarse en el espejo de aquellos que la rodeaban se convirtió en un examen interno de su propia imagen. Soy una jueza. Esa no era solo una etiqueta, sino la representación de un ideal que había abrazado con todas sus fuerzas. Sin embargo, frente a la exigencia de una presencia autoritaria, sentía que esa identidad se tambaleaba. Finalmente, escuchó el eco de la voz de Andrés. Ana, estoy en camino. Tampoco aceptes ninguna acusación hasta que yo llegue. Sus palabras resonaron como un mantra vital. Sin embargo, el oficial, ahora más alerta, inició una serie de preguntas aparentemente coherentes, pero impregnadas de un tono intimidante. Ana sabía que cada respuesta debía ser medida, cada comentario un ladrillo más en la construcción de su defensa. En ese momento, dejó de lado el temor que había coqueteado con ella. La lucha por su dignidad era a la vez un viaje personal y profesional. Estructuró sus pensamientos, sus respuestas se construyeron sobre las bases sólidas de su conocimiento y habilidades. No puedo dejar que la presión me hunda. Debo ser más fuerte que ellos. Así, cuando el oficial le hizo una pregunta aparentemente sencilla, Ana encontró la valentía no solo para responder, sino para desafiar la autoridad. Estoy aquí como jueza, y tengo el derecho de exigir un trato justo. No estoy aquí para ser intimidada. La seguridad que bailaba en sus palabras provocó una reacción. Algunos murmullos se transformaron en un susurro de aprobación entre sus amigos, que entre ellos comenzaron a formular preguntas cada vez más audaces. La tensa atmósfera de la tienda se cargaba de un nuevo aire. Aunque aún había incertidumbres que debían resolverse, Ana sentía que este podría ser el catalizador de un cambio, no solo para ella, sino para todos los que, como ella, habían lidiado con el peso de las injusticias de un sistema que a menudo olvidaba su humanidad. Sin embargo, la mirada del oficial se tornó más incisiva, parecía intentar discernir hasta dónde ella estaba dispuesta a llegar. Ana sintió que, más allá de la lucha, había algo más profundo en juego. Sabía que al ser despojada de la superficialidad de su rol, sus verdaderos valores serían desenterrados. ¿Qué lecciones ocultas emergerían de esta experiencia? Esa inquietante pregunta resonó en su mente mientras la tensión crecía. La lucha por la justicia se transformaría en una búsqueda de autoconocimiento, algo que podría cambiar su visión de sí misma y del mundo que la rodeaba. Con la inminente llegada de Andrés, Ana se preparó para enfrentar no solo la autoridad del oficial, sino también las partes más profundas de su propia esencia. La revelación de su verdadero poder estaba al alcance de su mano, pero el camino hacia ello estaba marcado con desafíos inesperados. La batalla no era solo por su verdad, era la oportunidad de reescribir su legado, y eso significaba todo. Pero, ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para defenderlo? Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, aún bajo la mirada incisiva del oficial. Era un momento de verdad,
sentía que cada palabra que emitía pesaba como una piedra en una balanza, un balanceo entre la justicia y la opresión. La llegada de Andrés era inminente, pero antes, tenía que resquebrajar la tensión que la envolvía. Mientras el oficial la miraba con una mezcla de desdén y curiosidad, Ana decidió que no se permitiría más el lujo de la duda. Tomó una respiración profunda y, en lugar de esperar a que la situación se definiera por otros, se forzó a tomar la iniciativa. No estoy aquí por un capricho, comenzó, su voz sonando firme en la saturada atmósfera. Estoy aquí como jueza, y con ello viene una responsabilidad que no pienso eludir. Las palabras resonaron no solo en el espacio físico, sino también en su interior. Cada sílaba era un ladrillo que reconstruía su identidad, cada afirmación un escudo contra el miedo que azotaba su mente. Sabía que su conexión con el sistema judicial debía ser más que formal, tenía que convertir ese vínculo en fortaleza. La mirada del oficial se endureció, lo que había comenzado como un examen se transformaba rápidamente en un juego de poder. Ana lo notó y en su mente surgió una estrategia, un desafío no solo externo sino interno. Su papel como jueza no se limitaba a una corte. Era una figura de autoridad, y no tenía sentido rehuir de esa realidad. ¿Por qué no asumir ese rol plenamente? Ese pensamiento brotó como una llama. Andrés está en camino y en cuanto llegue, pondremos todo esto en su lugar, continuó Ana, su voz contenía la fuerza de quien sabe que la verdad puede ser un aliado formidable. Pero su afirmación había producido una chispa en el oficial. La sorprendente actitud de Ana, desafiando la expectativa, lo sacó de su postura, fue en ese momento que cada observador se convirtió en testigo. Todo aquel murmullo de desaprobación se transformó en un silencio reflexivo. Las miradas ya no eran de juicio, sino de atención. ¿Qué pasaría si mis acciones aquí resonaran más allá de este lugar? La idea la estimuló. La responsabilidad no era solo personal, sino una posibilidad de abrir puertas para futuros que aún estaban por escribirse. Andrés llegó justo en el instante que su seguridad parecía estar en su punto máximo. Se acercó con una calma que buscaba estabilizar el ambiente tenso. Antes de que pudiera formular un reclamo, Ana lo miró y asintió, como dándole a entender que había tomado el control de su narrativa. «Está todo en orden, oficial», interrumpió Andrés con una voz que destilaba confianza. «Permítame recordarle que como jueza, Ana tiene derechos que usted debe respetar». Esa simple frase disparó una nueva ola de energía en el entorno. La apertura era palpable, el momento trascendental. Ana sintió que, por primera vez, había formado un puente entre su identidad personal y su rol profesional. Sin embargo, había muchas incógnitas que dejaban en el aire un sabor amargo. La presión exterior había intenso, pero dentro aún sentía la brisa tibia de la incertidumbre. El oficial, aparentemente descolocado por la firme respuesta de Ana y la intervención de Andrés, continuó interrogando, pero el contenido de esas preguntas había cambiado. Estaba claro que Ana ya no se definía únicamente por su título, sino por su capacidad de confrontar la adversidad y de presentar la verdad como su armadura. Las revelaciones de aquella tarde, sin embargo, no habían hecho más que rasgar la superficie de su verdadero ser. Justo cuando parecía que el caos comenzaba a calmarse, un nuevo aspecto de la situación apareció. Un pequeño grupo de periodistas se encontraba cada vez más cerca, armados con cámaras y micrófonos, ansiosos por captar la historia del momento. Ana sintió que la adrenalina empezaba a activarse nuevamente. Su mente giraba. Esta situación podría convertirse en un eco mucho más grande, un grito que resonaría no solo en su vida, sino potencialmente en el ámbito del derecho, donde las injusticias eran una realidad constante. ¿Podría convertirse en la voz que inspirara una verdadera reforma? Esa pregunta reverberó en su mente mientras se preparaba para confrontar no solo a la policía, sino a la percepción del sistema que tantas veces había cuestionado. En un instante, el futuro profesional que había imaginado pasaba a ser un plano de acción tangible. Era el momento de actuar, y el umbral de lo desconocido ya estaba cruzado. Ana se estremeció mientras reconocía la magnitud de lo que estaba por venir.
Aquel instante era solo el comienzo de su transformación. La presión del momento alcanzó su cúspide y Ana sintió como cada segundo se alargaba, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel preciso instante. Los periodistas se movían con nerviosismo, ansiosos por capturar aquel giro inesperado en la narrativa que prometía una explosión mediática. El oficial, aún reacio, observaba con una mezcla de incomprensión y retroceso ante la figura decidida de Ana, que ahora no solo reclamaba su identidad profesional, sino que redefinía su papel ante el mundo. En su interior, una batalla se libraba mientras cada pregunta, cada microfonazo, la exponía a una nueva dimensión de su ser. ¿Qué significaba ser jueza en una situación tan precaria? Esa duda persistía, pero la perspectiva de convertirse en voz de aquellos que carecían de poder la empujaba hacia el abismo del coraje. Aquel ambiente hostil ya no podía silenciar su verdad. Andrés se plantó a su lado, como un faro de apoyo, su presencia establecía un contraste con la confusión que antes la invadía. Este es un momento clave, le susurró, como si pudiera leer su mente. Ana asintió, comprendiendo que no solo estaba lidiando con su propia lucha interna, sino que podía convertirse en un canal para el cambio, quizás incluso un referente en la lucha por la justicia. La incomodidad del oficial se transformaba en incomprensión. ¿Y qué hacemos con esto?, le lanzó, como si el caos alrededor pudiera ser desmontado con una simple pregunta. Ana sintió que era el momento de sopesar sus palabras con precisión. Lo que haremos es examinar las preguntas detrás de los hechos, no solo lo que parece, respondió con seguridad, consciente de su papel de mediadora, no solo entre el oficial y Andrés, sino también entre la realidad y su propia humanización. Cada respuesta provocaba un incremento en el interés mediático. Las cámaras recogían sus declaraciones, como si supieran que aquel momento tenía el potencial de cambiar la narrativa social. La justicia no es solo un concepto, continuó Ana, dando fuerza a su voz. Es el reconocimiento y la lucha contra la opresión que ha existido por siglos. Soy jueza, sí, pero antes que nada soy una mujer que se niega a ser invisibilizada. Las miradas cambiaban en su dirección, lo que había comenzado como escarnio se tornaba en respeto. La memoria de ancestros luchadores resonaba en su mente, todas aquellas mujeres que habían sido silenciadas por su entorno. Enfrentar el sistema tenía un peso que ahora asumía con determinación renovada. Mientras fluía en su discurso, la mente de Ana se iluminó con una epifanía. Este no era solo un desafío, era una oportunidad para romper el ciclo de injusticia que tanto había estudiado. ¿Y si sus palabras resonaran lo suficiente como para inspirar un cambio? Aquella chispa encendió nuevos propósitos en su ser. Su responsabilidad no solo era hacia su cargo, sino hacia un futuro en el que mujeres como ella pudieran ser escuchadas. Sin embargo, mientras su claridad ética se intensificaba, una sombra de duda cruzó su mente. ¿Era realista pensar que un solo acto de valentía podía contener la tormenta de un sistema monopólico y bien cimentado, que había estrangulado la voz de tantos? La posibilidad de que su esfuerzo pudiera ser en vano la inquietaba. Esa era una verdad incómoda que la empujaba a reflexionar más allá de la adrenalina del momento. Justo cuando la rueda de sus pensamientos comenzaba a girar, un grito atrajo su atención. Un espectador se había acercado a la barrera que separaba el lugar de los oficiales del grupo de periodistas. Con un micrófono en mano, clamaba: ¿qué significa esto para ti, Ana? ¿Podrías cambiar el juego? La pregunta cargó a todos de nuevo. Ana respiró hondo, consciente de que el eco de sus palabras tendría repercusiones más allá de aquel espacio físico. La mirada en su rostro se tornó seria, llena de desafío y de esperanza. Significa que estoy lista para ser parte de la respuesta, dijo, con el corazón en la garganta, mientras una multitud cernía un nuevo significado. La transformación de Ana apenas comenzaba. Su capacidad para unirse a la lucha daría vida a posibles reformas, pero también abriría puertas a enemigos poderosos dispuestos a silenciarla. El desafío estaba servido, el juego apenas comenzaba.
tendría la fuerza y la valentía para seguir adelante, enfrentando no solo los problemas sistémicos, sino también a sus propios demonios que bien sabía, aún acechaban en las sombras de su mente? Mientras la marea de cámaras y preguntas se arremolinaba a su alrededor, Ana se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba en la definición de su voz y el peso de su influencia futura. Las acciones del día traían consigo una intensidad que la llevaba a un precipicio del que solo podría escapar a través de decisiones audaces. Sintiéndose empoderada, se preguntó, ¿podría transformar su experiencia en una herramienta que inspirara cambios perdurables en la justicia? La incógnita, palpitante, la impulsó a actuar. Ana se quedó paralizada un instante, la avalancha de flashes y preguntas la envolvía. La multitud demandaba respuestas y su papel, hasta hace unas horas, había sido más bien un simple observador detrás de la mesa. Ahora, era un faro de esperanza, un símbolo que podía cambiar la narrativa. Caminó hacia el grupo de periodistas, su mente vibrante con las implicaciones de lo que había comenzado. Necesitaba reconectar con su propósito. Sabía que cada vez que tomaba la palabra, las expectativas se alzaban. Su voz resuena más fuerte que antes, pero la presión de ser escuchada también la oprimía. Era un equilibrio delicado, cada afirmación que hacía podía ser el inicio de un movimiento o la chispa de una furia enardecida. Sintió una conexión eléctrica con Andrés mientras intercambiaban miradas. Su presencia genuina la anclaba al suelo mientras su espíritu ascendía a nuevas alturas. Él le había recordado lo esencial, que su verdad podía ser un acto político. Lo que antes era una lucha interior se convertía ahora en un desafío colectivo. De pronto, un responsable de prensa la interrumpió. Ana, hay rumores de que estarás involucrada en el caso que ha atraído el interés internacional. ¿Qué opinas de las repercusiones? Preguntó, con urgencia. Ana sintió como un torrente de conocimiento y experiencia emergía de su interior. Las repercusiones adjuntas al caso no solo tendrán eco en los muros de la corte, sino también en la vida cotidiana de cientos de mujeres y hombres. Cada decisión puede inspirar un cambio. No se puede subestimar el poder que tiene un acto de justicia, sentenció, manteniendo la mirada fija en la cámara, buscando conectar con la audiencia. Cada periodista parecía reavivar su energía. En lugar de ver la situación como una crisis que amenazaba su reputación, Ana la consideraba una oportunidad para fortalecer su papel como jueza. Recargar esa idea en su discurso era fundamental, sabía que sus palabras podrían generar impacto, tanto positivo como negativo. Con cada respuesta, sentía que su voz se convertía en su arma más poderosa. Sin embargo, en su mente acechaba una inquietud más profunda, la sombra de la posible traición. Había demasiados intereses en juego. Comenzó a preguntarse si, al alzar su voz, abriría puertas no solo a la justicia, sino también a sus propios enemigos, aquellos del estamento que había jurado defender. Estaba realmente preparada para enfrentar el aluvión que venía, no solo de críticas y ataques mediáticos, sino de formas más sutiles de sabotaje. Mientras su mente trazaba escenarios, se dio cuenta de que cada paso debía ser calculado. Era el momento de construir alianzas, establecer estrategias y afianzar su red de apoyo. Durante una pausa entre preguntas, bajó la mirada, y una revelación la sorprendió. Había una fortaleza en la vulnerabilidad, cuando se mostraba como auténtica, cuando incorporaba su incertidumbre a su relato. Lo que llevo dentro después de esta experiencia no es solo una herramienta, es un legado, pensó mientras miraba a su alrededor. La presión de las cámaras la empujaba, pero también la empoderaba. Había un equipo de personas más allá de la escena mediática que necesitaban entender lo que estaba en juego. Ana sintió como una nueva espiritualidad se apoderaba de ella, enfocando su energía. Este proceso no sería una simple historia de éxito, era una lucha profunda que resonaría en su vida y en la de tantas otras personas. Podía utilizar su propia vulnerabilidad para conectar con otros en su búsqueda de justicia. Al salir del bullicio, encontró un espacio entre los reporteros. Se obligó a recordar su propósito. En su mente, la imagen se clarificaba.
¿Sería capaz de enraizar su historia no solo en el presente, sino implícitamente en el futuro de su comunidad? Con cada respuesta, estaba no solo defendiendo su posición, sino uniéndose a un proceso que podría ser revolucionario. Era un peligroso juego, pero su transformación apenas comenzaba. Mientras aseguraba su lugar en el futuro caso que había comenzado a desarrollarse, Ana reflexionó sobre el poder que podría destapar si se permitía ser verdaderamente vista. Su próximo desafío era conectar sus ideales con la estrategia. ¿Podría mantenerse fiel a sus principios sin sucumbir a las adversidades? Con esas preguntas dando vueltas en su mente, Ana sintió que la carga, aunque pesada, era también su fuerza. El camino seguiría siendo tortuoso, pero había tomado la determinación de no dejar que los miedos la frenaran. La historia aún no estaba escrita y cada decisión que tomara la posicionaría en un rol clave. La inquietante pregunta resonó en su mente, ahora que había comenzado a accionar, ¿quién realmente estaba dispuesto a enfrentarse a ella, y cómo iba a navegar por ese territorio desconocido? Ana dejó atrás el silencio momentáneo que había cercado su mente, llena de determinación. Mientras se adentraba en su oficina, comenzó a visualizar su estrategia de acción. Esos momentos de angustia habían sido transformadores, pues la carga emocional se había metamorfoseado en energía creativa para su labor. Sin embargo, lo que estaba en juego era demasiado grande como para dejarlo al azar. Se sentó frente a su escritorio, las hojas de papel blancas en blanco representaban un lienzo en el que debía trazar su camino. Con cada palabra que escribía, buscaba estructurar sus pensamientos, pero el remolino de preguntas todavía rondaba. ¿Cómo podría defender su independencia profesional ante quienes la vigilarían, en espera de un traspié? Esos pensamientos eran verdaderas tormentas que debía enfrentar. Decidió que era hora de revisar su red de apoyo, de reforzarla y hacerla aún más sólida. Cada contacto que había cultivado a lo largo de su carrera salía a la superficie al instante, un ejército silencioso que podría acompañarla. Agradeció a su intuición por señalar que la unión es una fortaleza en sí misma y comenzó a hacer listas. Nombres, especialidades y el papel que cada uno podría jugar a su lado en esta encrucijada. La primera persona a quien decidió contactar fue a su mentor, el veterano jurista don Miguel. Su sabiduría era inigualable y su experiencia podría guiarla en el camino por delante. Ana recordó sus consejos de antaño. Ser valiente no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Con ese mantra en su mente, marcó su número. Cuando lo escuchó al otro lado, su voz firme le ofreció una nueva perspectiva sobre lo que enfrentaba. No te preocupes, Ana. En ocasiones, el cambio comienza con una pequeña chispa. Y tú, querida, eres esa chispa, le decía con el tono de quien ha vivido lo suficiente como para saber que el destino se forja con la acción. La conversación avivó su confianza. Cada palabra resonaba en su interior, y sentía cómo la energía positiva comenzaba a fluir de nuevo. Sabía que su mentor había enfrentado situaciones similares, y que su historia podía convertirse en un mapa. Agradecida, Ana hizo un acordado para verse al día siguiente. Cada reunión debía ser estratégica, cada decisión calculada. A medida que continuaba su día, los ojos del mundo se volvían más pesados sobre sus hombros. Las voces del público, aunque feudales en la distancia, eran palpablemente fuertes en su mente. Comenzó a analizar la atención que su figura había ganado repentinamente, un reverso del poder. No podía simplemente ser una figura decorativa. Ya no era un observador. Necesitaba convertirse en la protagonista activa de su historia. Con esa misión en mente, se propuso recuperar la narrativa que la había moldeado. Así, se dirigió a una conferencia de la judicatura que estaba programada para la próxima semana. Era una oportunidad ideal no solo para fortalecer su posición, sino para lanzar su mensaje sobre la justicia y el cambio. Durante la hora que le dedicaron a su charla, esperaba alinear sus ideales con la realidad de sus colegas, hablar sobre el camino que muchos aún no estaban dispuestos a ver. Mientras preparaba su discurso, encontró en su voz la autoridad que le había estado faltando.
No importaba la adversidad que pudiera surgir, aún se alzaba por encima de las dudas. Este es el momento en el que se precisa que mi voz resuene con claridad, pensó. Terminó de escribir su discurso, llenándolo de elementos personales y profesionales que conectaban con sus seguidores, pero también con aquellos que tal vez no estaban tan seguros de su capacidad. Percepciones que podrían cambiarse, mentes que podían abrirse. ¿Por qué no hablar directamente a ellos? Esa era la esencia de su transformación, no solo ser escuchada, sino inspirar un cambio real, pero mientras todo se encaminaba hacia la conferencia, una sombra de tensión se cernía. Un mensaje anónimo llegó a su móvil, con un mensaje escalofriante: tus decisiones tienen consecuencias. Ten cuidado. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, y su mente se bloqueó en el instante. La polarización de su nueva realidad se cristalizaba, mientras más avanzaba hacia su objetivo, mayores eran los riesgos. Se enfrentaba a un dilema personal: ¿sería capaz de continuar o buscar refugio en la seguridad de los límites que conocía? Ya no había vuelta atrás. El momento de la acción debía llegar, pero a costa de su paz interior. Ana lo supo, lo sintió, el camino que había elegido estaba trazado con constantes desafíos, pero su determinación a no dejarse intimidar la empujaba hacia adelante, aún en la incertidumbre. La pregunta ahora se tornaba aún más riesgosa: ¿qué tan lejos estaría dispuesta a llegar para convertirse en el faro de cambio que lo necesitaba? El clic de su mente resonaba. El juego apenas comenzaba. Ana apagó el teléfono, el eco del mensaje aún reverberaba en su mente. La advertencia, envolvente y oscura, había encendido una chispa de adrenalina en su interior. Sin embargo, analizó su situación con frialdad: no podría permitir que el miedo interfiriera en su propósito. En un mundo donde constantemente se cuestionaba su valía como jurista, cada paso se tornaba más crucial. Sabía que el próximo día con Don Miguel sería determinante. La ansiedad por lo desconocido se mezclaba con una renovada sensación de urgencia. En cada encuentro, él siempre había sido un espejo que reflejaba sus mejores versiones, desnudando sus inseguridades. A medida que las horas se deslizaban, Ana se sumió en un profundo análisis. Su voz se volvería un arma no solo de defensa, sino de avance. Los preparativos para la conferencia pesaban como un yugo sobre su conciencia, pero Ana comenzó a simplificar. Extraer lo mejor de su experiencia personal, aquellos momentos de dolor que se habían convertido en impulso. La gente no solo quería escuchar datos y citas legales, necesitaban resonar con su humanidad. Tomar decisiones difíciles significaba abrazar su vulnerabilidad, demostrar que su trayectoria había sido forjada en fricciones y desilusiones. Esa noche, mientras estudiaba su discurso por última vez, un torrente de recuerdos inundó su mente. La crítica que había soportado durante años como mujer negra en un espacio predominantemente blanco y masculino. Las bromas despectivas, las miradas reprobatorias, el cuestionamiento de su competencia. Aquellas experiencias eran las bases de su resiliencia, templando su espíritu. ¿Por qué no compartir esas historias en su intervención? La humanidad detrás de la legalidad podría ser el catalizador para el cambio. En la jornada siguiente, el crujir de la silla al sentarse junto a Don Miguel hizo eco en el interior de Ana mientras él observaba su rostro. Tu perseverancia te ha llevado lejos, le dijo, sus ojos profundos y sabios como un abismo. Aprendió que necesitaría mucho más que un buen discurso, su autenticidad era su mayor activo. Con cada palabra que intercambiaba con él, su confianza se asentaba más. A medida que revisaban el contenido de su presentación, la duda palpitaba en su interior, pero con la claridad del mentor a su lado, comenzaron a esbozar estrategias para responder a las provocaciones que pudieran surgir. Cuando finalmente llegó el día de la conferencia, una energía palpable atravesaba la sala. Sentía el peso de las miradas, pero lo transformó en combustible, una llama ardiente que iluminaba su camino. Ana percibió que aquellas miradas reflejaban no solo escrutinio, sino una búsqueda de conexión. Se le presentaba una oportunidad única para presentar su visión de la justicia,
e inició su discurso con una historia personal que hilaba su pasión con el sistema legal. A medida que hablaba, la sala se sumía en un inquietante silencio. Su voz resonaba con sinceridad y fuerza, cada anécdota cargada de vivencias llenas de lucha y superación. Pero en medio de ese momento tan esperado, sintió una sombra cruzar su mente, el mensaje anónimo regresaba, susurros malintencionados desgastando su confianza. Aún así, no se detuvo. La autenticidad que había elegido desplegar era un arma cargada que podría desactivar cualquier detractor. Sin embargo, justo antes de cerrar su intervención, divisó un rostro familiar entre la multitud. Era Miguel, quien había sido su principal rival en la judicatura y uno de los más acérrimos detractores de su trabajo. La tensión se apoderó de su ser, cuestionándose si había sido una buena idea exponer sus vulnerabilidades ante él. En un instante, todas las palabras y el poderoso mensaje que había compartido comenzaron a desvanecerse en sus pensamientos llenos de ansiedad. Los aplausos estallaron a su alrededor, pero su mente se debatía entre el triunfo de haber hablado con sinceridad y el miedo de lo que esa revelación podría significar ante la figura de Miguel. La incertidumbre había alcanzado su punto más álgido. ¿Declararía aquel que había sido su adversario un nuevo frente de batalla? Ana apretó su mandíbula, enfocándose una vez más en la posibilidad de un cambio verdadero en el sistema. En ese instante, comprendió que cada elección y cada palabra no solo definían su carrera sino también el impacto que podría tener más allá de la sala. Una resolución emergía de lo profundo de su ser, no iba a dejar que el temor dirigiera su vida. La batalla estaba lejos de haber terminado, y ella estaba decidida a empoderarse de cada uno de sus pasos. Cuando finalmente finalizó y abandonó el escenario, el corazón le latía desbocado, llena de una mezcla de adrenalina y satisfacción. Pero lo que no sabía era que el verdadero desafío comenzaría en el siguiente capítulo de su vida. Mientras el murmullo de la audiencia se desvanecía, un mensaje inesperado llegó a su teléfono: nos encontraremos pronto. La resolución no es tu única salida. Ana sintió que la presión aumentaba y una ola de incertidumbre la invadía. El juego, definitivamente, apenas comenzaba. Ana se detuvo en seco al leer el mensaje. La tensión en su pecho se intensificó, cada palabra parecía una taquicardia que amplificaba su miedo y curiosidad. ¿Qué significa eso?, se preguntó. Sabía que el sendero que había tomado la llevaría a navegar aguas turbulentas. En lugar de dejarse llevar por la ansiedad, decidió transformar esa energía en acción. El regreso a su oficina fue un torbellino de pensamientos. Las imágenes de la sala repleta de rostros críticos y admirados se cruzaban con el rostro de Miguel, su rival. Había cambiado la narrativa, había demostrado que no era una simple sobreviviente en un campo hostil, sino una pionera que desafiaba las normas establecidas. Ahora, sin embargo, con el eco de su discurso aún vibrando en sus oídos, debía lidiar con las repercusiones. Ana comenzó a escribir una lista de posibles respuestas a la invitación implícita en el mensaje. La tentación de ignorarlo era fuerte, pero su sentido de la justicia la instaba a descubrir la verdad detrás de la advertencia. Rumores de juegos de poder dentro del sistema judicial se propagaban como fuego. Cada conexión, cada susurro se convertía en un rompecabezas que Ana ansiaba resolver. No podía permitir que el miedo a lo desconocido la detuviera. Con cada día que pasaba, la plaza de lo desconocido se ensanchaba. Se encerró en su oficina, revisando cada caso en su archivo, buscando patrones que le permitieran entender el aparato que la había rodeado. La convicción de que su voz podía afectar el cambio se volvía más sólida. Había una línea delgada entre la exposición de sus vulnerabilidades y el manejo de su poder. Se sentía en la cúspide de su transformación personal. Cada encuentro con don Miguel se tornaba en una sesión intensa de cuestionamientos. ¿Cómo manejarías un ataque directo?, le preguntó una vez, desafiando sus pensamientos. Ana reflexionó, sintiendo que la defensa de su nombre y su honor personal se unía cada vez más a la misión que había asumido. Aprendía a no verlo simplemente como un adversario, sino como un catalizador de su propia certeza y fuerza. La tensión se dispara en cada ventilador de su entorno laboral.
Ya no había más espacio para la duda o la autocrítica, un nuevo desafío iluminaba su mente, era el momento de encontrar aliados. Días después, comenzó a buscar conexiones inesperadas dentro de su red profesional. Contactos que habían sido subestimados, voces disonantes que podrían convertirse en un coro titánico. Pronto encontró un claro, una reunión que la llenó de esperanzas, el llamado fue un éxito. Personas que compartían su visión se unieron a ella. Pronto, lo que comenzaba como un pequeño grupo de juristas se transformó en una coalición. Ana descubrió el sorprendente poder de las historias compartidas y las luchas comunes. La vulnerabilidad que había expuesto durante su discurso se alineaba con sus esfuerzos para crear un espacio donde otras voces resonaran. A medida que la comunidad se consolidaba, Ana sentía la urgencia de actuar. El mensaje del desconocido seguía presente, y la inquietud de su próximo encuentro con Miguel latía en el fondo de su mente. La certeza de que este camino era el correcto aumentaba, pero la sombra de lo desconocido acechaba todavía. De repente, el espacio físico que una vez le había parecido hostil ahora se convertía en su campo de batalla personal, donde cada decisión la empoderaba. Sin embargo, no era suficiente. La aparición repentina de Miguel en su vida estaba a punto de reconfigurar todo lo que había logrado. Una voz en su interior la instaba a mantenerse vigilante. En el fragor de la lucha por su lugar, ¿cuál sería el precio de su éxito? Cada elección se tornaba más compleja. Cuando la invitación de Miguel llegó de nuevo, esta vez sería cara a cara. Asiste a una reunión esta noche, estoy seguro de que te interesará, escribió. Ana sintió que el equilibrio se resquebraja. Este encuentro podría desvelar intenciones ocultas o abrir puertas inesperadas. Decidió prepararse. ¿Sería esta la noche que definiría su futuro o una trampa más en su camino? Su instinto le decía que la revelación no tardaría en llegar, y quizás el siguiente movimiento no fuera solo un juego de palabras. El juego, evidentemente, apenas comenzaba. Ana se encontraba en medio de una vorágine de emociones que parecían chocar entre sí. La intersección de su vida personal y profesional estaba alcanzando un punto de ebullición. Había recorrido un camino lleno de incertidumbres y adversidades, enfrentando cada reto no solo con la determinación de una jueza, sino con la resiliencia de una mujer que había aprendido a luchar por su voz. Sin embargo, la invitación a esa reunión con Miguel generaba en ella un maremoto de incertidumbre. Esa noche, mientras se preparaba, el reflejo en el espejo revelaba a una mujer que había transformado su vulnerabilidad en fortaleza. Había decidido que no se dejaría intimidar. Había estado escuchando a su comunidad, agrupando sus voces para convertirse en un símbolo de cambio. La coalición que había formado comenzaba a tomar forma, y su compromiso por la justicia y la igualdad se sentía más fuerte que nunca. Pero Miguel era un enemigo astuto, conocía el sistema y podía intentar jugar en su contra. La reunión se llevó a cabo en un elegante restaurante del centro. Ana se sintió un tanto fuera de lugar entre los murmullos y risas de un ambiente que parecía ajeno a su realidad. Aún así, la confianza que había cultivado en las últimas semanas no le permitió flaquear. Ella había dejado de ser una observadora pasiva, ahora era una protagonista dispuesta a hacer valer su voz. Al ingresar al local, sus ojos buscaron a Miguel. Lo encontró sentado en una mesa, su presencia imponente y su sonrisa calculada. Ana, qué gusto verte, dijo él, extendiendo su mano. Ella tomó su mano con firmeza, sintiendo esa energía negativa que siempre había pululado entre ellos. Igualmente, Miguel. Gracias por la invitación, respondió, manteniendo una cordialidad que escondía una firme determinación en su interior. A medida que avanzaba la conversación, Miguel se mostró intrigado por su reciente transformación. Habló sobre sus planes y estrategias, pero las verdades no dichas estaban más presentes que nunca. ¿Qué pasaría si te ofreciera una posición influyente dentro del sistema?, preguntó Miguel. Ana sintió como si una ola de desconfianza la envolviera. No podría permitir que su cuidado esfuerzo se convirtieran en otra forma de control que la alejara de su misión.
Eso suena interesante, pero mi enfoque está en hacer que el sistema sea más equitativo para todos, no en acomodarme en un lugar seguro, respondió ella con claridad. Miguel arqueó una ceja, sorprendido por su franqueza. Eres más ambiciosa de lo que pensé. Pero sabes que el cambio verdadero requiere alianzas, ¿no? Es más fácil con el respaldo adecuado, añadió, intentando seducirla con ideas sobre el poder y la influencia. Ana sintió que las palabras de Miguel eran una trampa cuidadosamente diseñada. He aprendido que las verdaderas alianzas se construyen sobre la confianza, no la manipulación. Estoy aquí para defender esos valores, no para subyugarme a ellos, contestó, con su mirada fija en la suya. El aire entre ellos se volvió más pesado mientras Miguel intentaba evaluar sus posibilidades de controlar esa conversación. Siempre he creído que los principios son importantes, pero la pragmática trae resultados, observó, intentando desviar su atención. Ana, ahora más que nunca, estaba convencida de quién era y de qué quería lograr. Notó cómo el juego de poder ya no estaba a su favor. La fuerza de su comunidad era su verdadero aliado, y no estaba dispuesta a dejar que otro se interpusiera en su camino. ¿Y a qué costo?, replicó, su voz firme resonando en el aire. No puedo sacrificar mi voz, ni la de aquellos a quienes represento, por un estatus que no tiene autenticidad. La mirada de Miguel se endureció, como si diera su primera indicación de que su control se estaba desplomando. El tiempo parecía ralentizarse, la tensión era palpable, como si todos los presentes estuvieran conteniendo la respiración para ver cómo se desenvuelve la balanza del poder. Ana había cambiado, finalmente, alzando la copa de vino que tenían frente a ellos, dijo, si tu oferta implica silenciar mi compromiso con la justicia, entonces no es una oferta que desee considerar. Las palabras resonaron, llenando el espacio con una verdad indiscutible. La sala se llenó de murmullos entre los otros comensales, que comenzaban a notar la intensidad del intercambio. Ana se fue sintiendo más liberada, como si cada respuesta a Miguel cortara las cadenas que una vez la unieron a sus inseguridades y a las expectativas de otros. Había decidido reafirmar su posición como jueza, como defensora de su comunidad, y cualquier intento de doblegarla solo fortalecería su determinación. La reunión concluyó sin que llegaran a un acuerdo, pero para Ana, eso no era lo importante. Había dado un paso decisivo hacia la defensa de su verdad y su poder. Mientras salía del restaurante, ya no era la misma Ana que había ingresado. Tenía claro que la lucha por sus ideales no solo la beneficiaría a ella, sino que generaría un eco en la vida de otros que enfrentarían desafíos similares. Su camino hacia la justicia ahora estaba más definido. Cada decisión que tomara a partir de ese momento seguiría construyendo su legado, un legado que se basaba en el combate a la opresión y el afán por un cambio verdadero. Ana sonrió, con una determinación renovada, decidida a no mirar atrás. Este era el momento de forjar su propia historia, y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se interpusiera en su camino, pero no solo eso, estaba lista para transformar cada lucha en una victoria, no solo para ella, sino para una comunidad que merecía hacerse escuchar. Había encontrado su voz y estaba decidida a utilizarla, sin reservas, sin miedo. Los momentos que vendrían serían un reflejo de su valentía, de su capacidad de desafiar el sistema que había intentado oprimirla. Con una inquebrantable confianza, se dispuso a tomar las riendas de su destino y a actuar, consciente de que el verdadero cambio comenzaba con una sola voz dispuesta a hacer ruido en el silencio. Ana definitivamente había conquistado su miedo, y con cada paso, su futuro comenzaba a mirar de frente. Este no era solo un nuevo capítulo en su vida, era una oportunidad que la posición de su comunidad necesitaba. Solo había que seguir adelante y no olvidar nunca el poder que una mujer podría tener cuando se alza con determinación en su trayecto hacia la justicia. Ahora, sucesos aún más trascendentales estaban esperando ser escritos, y Ana estaba lista. La historia, no obstante, apenas comenzaba. Ahora tienen que suscribirse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo.
Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Juntos somos la voz del cambio.